bienvenidos y bienvenidas a Capital en Juego, el nuevo programa que lo que está buscando es llevar estas finanzas a la gente, a los emprendedores, a quienes tienen una pyme, a quienes tienen un sueño. Mi nombre es Mauricio González y voy a estar semana a semana trayendo aquí sus hogares, o también si estás manejando, si estás en cualquier lugar viéndonos o escuchándonos, un tema que es súper candente y súper difícil: el flujo de caja, las finanzas empresariales. Que esto que parece un misterio deje de serlo. Este programa, ¿por qué nace? Nace con una convicción súper simple. Los emprendedores, personas que ponen sus sueños, ponen su tiempo, sacrificio, esfuerzo, y finalmente lo que termina ocurriendo es que quedan sin dormir muchas veces porque a fin de mes tienen el problema de la caja, de los números. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí, en Capital en Juego? Estrategias, herramientas y el conocimiento que es necesario para abordar precisamente los temas financieros. ¿Qué vamos a hacer en cada capítulo? 3 cosas concretas. En cada capítulo vamos a tener un tema que se relaciona, que puede hablar de estrategia, puede hablar de valoración, puede hablar de negociación, de expansión y evidentemente el que más duele, el flujo de caja. Lo segundo que vamos a hacer en cada capítulo, vamos a tener invitados que son relevantes para la temática que estemos tratando. Y lo tercero, en cada capítulo vamos a tratar de entregar tips, recomendaciones, aquello que es necesario y que estamos buscando, lo que más nos interesa en Capital en Juego. Esto es Capital en Juego, bienvenidas y bienvenidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿De qué vamos a hablar? Lo primero, quiero dar un dato importante y que creo que nos va a poner muy bien en contexto antes de presentar a nuestro invitado. En Chile existen aproximadamente 1.200.000 pequeñas, medianas y también microempresas según datos del Servicio de Impuestos Internos, los cuales obviamente generan empleo, mueven la economía. De hecho, cuando uno habla de generación de empleo siempre dicen 2/3 del empleo está en este grupo de empresas. Y viene un dato, eso sí, que es bastante doloroso. Según estudios del Ministerio de Economía y de Cercotec, cerca de un 40% de estas empresas antes de 3 años muere. Entendiendo el morir no necesariamente como el cerrar un RUT. Dejan de operar, dejan de vender, técnicamente dejan de existir. ¿Cuál es la principal causa de todo esto? No es falta de ventas. Al menos no es la principal causa. No es que tengan productos que no se venden. No es que no tengan clientes o simplemente hagan las cosas mal. De acuerdo a varios estudios, la causa número 1 es la mala gestión de su flujo de caja y evidentemente los problemas de liquidez que los llevan a no poder cumplir con los compromisos que necesitan satisfacer para poder seguir operando. Un ejemplo concreto, para entender estos dolores, imaginemos una empresa de servicios de marketing digital, una pequeña empresa y que logra un buen contrato, voy a poner un número, 5 millones de pesos, entregan sus servicios, asumen costos, pagan honorarios, pagan sueldos, software, arriendo, y cuando lo terminan, ¿qué es lo que termina pasando? El cliente les dice: ok, te pago a 60 días una vez de aprobado el estado de pago y la factura. Lo cual conlleva, evidentemente, un problema no menor para la empresa. Esto le ocurre a miles de emprendedores a nivel nacional. Y curiosamente uno podría decir, es que salieron para atrás en el proyecto. No. El proyecto puede ser rentable, pero pareciera que esa rentabilidad está solo en el papel. Esto le pasa a emprendedores, a pequeñas empresas. También le está ocurriendo a empresas que pueden tener una mayor envergadura. Constructoras, por ejemplo, las constructoras que van estado de pago a estado de pago tratando de obtener caja. ¿Cuántas veces hemos visto que algunas están bicicleteadas? O empresas consultoras, o incluso aquellos distribuidores que le venden al gran retail, que se encuentran con que tu pago sale en 60 días. Esta problemática es precisamente la que se refiere al oxígeno
de la empresa. ¿Qué es el oxígeno y de qué es lo que vamos a hablar en este primer capítulo? Es el flujo de caja. Uno puede tener el mejor producto del mundo, puede tener una publicidad en redes sociales maravillosa, podemos tener unos clientes que nos encantaría cacarearlos, ¿verdad? Sin embargo, si no tenemos plata para pagar las cuentas y los sueldos al fin de mes, se acabó. Y para todos quienes están emprendiendo, lo primero, capital en juego. ¿Por qué capital en juego? Cuando ponemos todo en juego, cuando ponemos todo sobre la mesa, finalmente lo que nos puede terminar ocurriendo es que sea un todo o nada. ¿Por qué capital? No es solamente el capital financiero. Todos los emprendedores saben que están poniendo muchas veces no solo plata, sino que sus sueños, y los están poniendo en juego. Lo que buscamos entonces es que precisamente a partir de hoy y semana a semana poder ir dando estas, entre comillas, recetas y recomendaciones para ir mejorando y que finalmente podamos no caer en estas problemáticas tan clásicas financieras y sobre todo crecer y cumplir nuestros sueños. Bienvenidos y bienvenidas entonces a Capital en Juego. Y para avanzar, porque obviamente esto no es un monólogo, claramente, quiero precisamente empezar a presentar a nuestro primer invitado. En Chile, como acabo de comentar, las empresas mueren, quiebran, no necesariamente por falta de ventas, sino por deficiencias en su gestión financiera. Para entender esto, tenemos un invitado de primer nivel, debo decir, de lujo. Alguien que conoce este mundo desde dos ángulos muy distintos, y esa es la particularidad también de nuestros invitados. Él ha estado en el mundo de la banca, es decir, de quienes financian y evalúan estas oportunidades de financiamiento para las empresas, pero también del otro lado, del emprendimiento, del empresario que necesita este financiamiento para poder crecer, para poder avanzar. Quiero presentar entonces a Cristian Cáceres. Cristian Cáceres es ingeniero civil industrial, tiene un MBA en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un magíster en finanzas en la Universidad de los Andes y más de 20 años de experiencia en el sector financiero chileno, desde banca retail hasta banca pyme. Pero además, y esto es lo que creo que es bastante valioso para esta conversación que vamos a tener, Cristian es emprendedor. Ha fundado varias empresas, Colife se llama una, KL Delivery, KL Consulting, y también es profesor de finanzas corporativas y gestión del emprendimiento en varias universidades chilenas y coach en programas tales como Impulso Chileno del Grupo Luxis. Si me equivoco, tú me corriges, Cristian, obviamente. Es decir, Cristian, podríamos decir que tiene los dos sombreros, el sombrero de quien financia y el sombrero de quien necesita ese financiamiento. Por lo tanto, Cristian, bienvenido a Capital en Juego. Muchas gracias, Mauricio, primero que todo por la invitación. Nosotros nos conocemos, ¿cierto?, del mundo académico y también hemos tenido la instancia de poder ahí atender a algunos clientes como en nuestra beta de consultor. Solo queda ver cómo podemos ayudar a toda la audiencia, ¿cierto?, aquellos que nos están escuchando, aquellas personas que de repente se sienten ahogadas y que, como tú decías, en la noche se despiertan angustiados porque ven que tienen un negocio entre manos, pero se les van los pesos por entre medio de los dedos y no saben qué está pasando con su dinero. Muchas veces también no saben cuáles son los conceptos que el banco le va a preguntar. Hay un desconocimiento respecto a qué herramientas tengo para poder financiar esa caja o financiar esos días adicionales que me da mi cliente, que me dice, ok, me encanta tu producto, me encanta tu servicio, pero te puedo pagar a 30, a 60 o a 90 días. Y nosotros sabemos que la gente que trabaja contigo, tus proveedores, a veces no están dispuestos a esperar esos 90 días y calzar nuestras cuentas. Entonces, ¿qué hacemos para lograr ese tan preciado flujo de caja que nos deje sobrevivir? Exactamente. Cristian acaba de dar en un punto que es clave. El flujo de caja muchas veces tiene esto que le llamamos el descalce. ¿Qué es el descalce? Nuestros clientes se toman su tiempo en pagarnos
pero nosotros no tenemos proveedores que nos estén aguantando a cada rato. Oye, vamos directo al grano. Y Vamos. aquí la idea es que esto sea útil, que sirva obviamente a quienes nos están escuchando y nos están viendo, ya sea por la señal de Radio Agricultura o por Agricultura TV. Desde tu experiencia, Cristian, ¿cuál es el error financiero más común que tú has visto en las pymes chilenas y cuánto dinero generalmente les termina costando este error de carácter financiero? Bueno, tú ya lo planteaste en la introducción de lo que me ha tocado a mí a ver tanto en la parte como banquero, como también en la parte como emprendedor y hoy día también como mentor. Yo soy parte del programa mentor de Pyme UC. Entonces, a partir de ese programa también traemos y ayudamos a un montón de gente. El punto inicial es la gestión del flujo de caja. Ejemplo, tú pusiste un ejemplo, pero una persona hoy día que hace muebles, por ejemplo, hace un deal, un contrato de 12 millones, dice, mis costos de operación son 8 millones, raya para la suma, gano 4 millones. Pero cuando se pone a revisar cómo le están pagando, resulta que de esos 12 millones le van a pagar al contado 3 millones de pesos y el resto se lo pagan en una cuota a 60 y otra cuota a 90. Pero ese mes en particular tiene que pagar sueldos por 2 millones y medio, tiene que pagar impuestos por 1 millón de pesos, tiene que pagar, etcétera, un montón de cosas. Raya para la suma, ve los 3 millones y hace todos los descuentos y resulta que le quedan, no sé, menos 5 millones 700. Entonces vemos un negocio que en el papel gana plata, que sería mirar la utilidad, versus la caja que no tiene por dónde. Entonces, buen negocio desde el punto de vista de venta, pero está quebrando desde el punto de vista que no tiene los ingresos suficientes para poder pagar. Eso, llevado en este ejemplo bien simple, pero llevado a una escala, yo te diría más del 90% de los negocios que me toca a mí revisar, cuando tú le preguntas a los dueños de esos negocios, ok, ¿cuánto es su caja? No tienen idea. O sea, ni siquiera se ocupan de la caja, sino que muchas veces ellos son expertos en un determinado tema. En este caso, ejemplo que te daba sencillo de construir muebles, son extraordinarios haciendo muebles, pero no están haciendo un seguimiento continuo de su caja. Y la recomendación ahí es, ocúpese de eso, revise esos números al menos una vez a la semana. Y eso te puede costar quebrar, porque no sabes si el próximo mes vas a poder sobrevivir. A no ser, como tú dijiste, que empieza a golpear puertas en los family, friends and fans. Claro. Oye, Cristian, y en ese aspecto, y guardando la confidencialidad, aquí no queremos exponer a nadie, No. pero en tu experiencia como mentor, como consultor, ¿hay algún caso concreto o ilustrativo en que tú hayas visto esto? Porque mencionaste aquí dos conceptos. Uno, poca Sí. supervisión de la caja, y por el otro lado, esto de no lograr los puntos de equilibrio, el Exacto. clásico concepto de, oye, no estoy cubriendo adecuadamente mis costos. ¿Tienes algún caso así como para ilustrar, alguna Sí, mira, anécdota? tengo un ejemplo de una empresa del retail, sin dar nombres, porque tú sabes que Por supuesto. nosotros firmamos NDA. NDA y no podemos Non-disclosure revelar, agreement. si no nos exponemos a una demanda. Pero un cliente que nos contrató una vez había pasado de ventas de 500 millones a 1.500 millones mensuales. Entonces uno decía, en términos de venta, espectacular, ¿cierto? Estamos multiplicando por 3 nuestras ventas. Pero cuando tú empezabas a mirar sus números, si iba a tener la caja suficiente para sus compromisos de corto plazo, él en 45 días estaba quebrado. ¿En cuánto tiempo? 45 días estaba. 45 días. Entonces tú dices, ¿cómo una empresa que vende 1.500 millones en 45 días puede estar quebrado? O sea, Por lo que acabamos de decir. pareciera que es todo un récord. Es un récord muy triste, de Exacto. hecho. O sea, en un mes y medio se acabó. En un mes y medio Game se acabó. over porque no te dio la caja para resistir finalmente un crecimiento que Exacto. era brutal. Y eso que pasó fue que no se planificó ese crecimiento. Entonces tú sabes que cuando hay crecimientos de esa envergadura, lo más probable es que también hay costos desde el punto de vista del inventario que tengo que comprar. Como era un retailer, tenía mucho inventario. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás comprando ese inventario versus cómo estás vendiendo? Y lo que tendió a pasar es que esas ventas también aumentaron, producto que este retailer le dio más plazo de pago a sus clientes. Entonces, de nuevo, empezamos a ver descalces y si eso no lo llevamos muy controlado, lamentablemente el desenlace es lo que decías tú de quebrar, y en este caso eran 45 días. Si no se hacía algo distinto, la empresa iba a quebrar. Perfecto. Oye, te quiero plantear algo aquí
como tú bien dijiste, nos conocemos de hace un tiempo, hemos estado atacando algunos proyectos de repente juntos en algunos ámbitos, pero te quiero preguntar algo en calidad no como de colega, sino de como conductor del programa. Quizás la respuesta ya un poquito la has dado a entender. Pero, como dije antes de la bienvenida, yo tengo la lectura, y hay estudios que así lo refrendan, de que efectivamente la quiebra esta quiebra se produce por esta falta de planificación financiera, no necesariamente por ventas. Exacto. Lo acabas de señalar. ¿Tú estás de acuerdo con eso o crees que hay algún problema adicional a eso? O quizás tú dices, no, esto en realidad va por otra cosa, la pyme está deprimida porque no vende, no. No, ahí es el hecho de no tener una gestión, yo diría, consciente de las finanzas es una de las causas. Evidentemente también hay muchos dueños de pymes que no quieren salir a vender. O sea, tú sabes que una empresa igual tiene que vender. Sabemos que empresa que no crece por el ciclo natural de vida, así como de los seres humanos, las compañías también. Y eso también uno lo ve mucho en si estás innovando o no, o si estás haciendo más de lo mismo. Entonces también tiene que ver con la forma en la que tú decides competir en un determinado mercado. Pero esa combinación de estrategia más gestión financiera muchas veces no está. Cosa distinto que uno ve en grandes compañías. Compañías como la que me ha tocado trabajar a mí, que he tenido la suerte, Banco de Chile, Banco de Crédito de Inversiones, el mismo Banco Estado. Las decisiones que se toman no son decisiones al lote, sino que son decisiones en cual hay un buen análisis del segmento en el que quiero llegar, hay un buen análisis de los productos o servicios que estoy entregando y hay una simbiosis entre la estrategia, es decir, hacia dónde quiero llevar a la compañía y cuál es la forma desde el punto de vista de los números. Entonces, cuando esas dos cosas conversan, es mucho más fácil que la compañía tenga más probabilidades de que le vaya bien. Pero a veces hacemos solamente estrategia o a veces hacemos muy bien finanzas, pero no mezclamos las dos cosas. Claro, pareciera que son mundos que se manejan distintos y a veces el problema es que como pareciera que son distintos, están desconectados. Y la verdad no son solo vasos comunicantes los que necesitamos, sino que las finanzas y la estrategia estén completamente alineadas. Exacto. Sí, una estrategia sin números es solamente un deseo. De una declaración. Y los números sin estrategia es solamente un buen Excel. Claro. Oye, en ese aspecto... lo primero, gracias por estos primeros aportes introductorios. A ver, ya mencionaste que estuviste en bancos, mencionaste varios bancos, y la idea es que profundicemos con Cristian Cáceres en cómo piensan realmente los bancos. En los bancos siempre hay mucho mito, también hay Vox Populi que existen. Los vamos a tratar esos temas precisamente porque quizás algo que vamos a tratar de tener en este programa es romper con mitos o romper con a veces ciertos paradigmas que se tienen. Entonces, a la vuelta de una pausa comercial, Cristian, ya vamos a enfocar su experiencia desde la perspectiva de qué es lo que piensan los bancos con respecto a los emprendimientos, con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Nos vemos a la vuelta. Esto es Capital en Juego en Radio Agricultura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a quienes se incorporan a nuestra señal. Estamos de vuelta con Capital en Juego. Estamos conversando con Cristian Cáceres, profesor de finanzas, ex ejecutivo de Banca Pyme, con más de 20 años de experiencia, y también fundador y emprendedor en varias, valga la redundancia, empresas. Exacto. Cristian, antes de la pausa estábamos hablando de los errores más clásicos que existen en la gestión financiera, ilustraste algunos casos, un caso súper dramático, la verdad, uno dice, chuta, 1.500 millones de pesos, 45 días fuera, pasaste del asado de celebración a literalmente un, entre comillas, duelo, o sea, hasta aquí nomás llegamos. Exacto. Ahora te quiero poner en un rol bien interesante, el sombrero del banquero.
Eh, Suena como medio Far West, ¿ah? Eso. Pero cuando uno evalúa una pyme en un banco, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se mira primero? Quizás la respuesta ya la podemos ver. ¿Qué es lo que está mirando primero un banco? Pero la segunda pregunta que te hago al mismo tiempo es, en cuántos minutos o en cuánto tiempo desde el banco tú sabes que sí o no a este emprendimiento? Ya, hoy día los bancos pueden saber en, yo diría, segundos, si es que una compañía le da dedito para arriba o dedito para abajo. ¿Y eso por qué? Porque la gracia de toda la irrupción de la inteligencia artificial nos viene un poco a apoyar y a colaborar en todo lo que hacen los bancos en términos de vaciados de información. ¿Cierto? Los bancos te piden tus estados de resultado, en el mejor de los casos, si es que lo tienes, que es la información financiera. Te piden también la carpeta tributaria y todo eso se vacía en ciertas planillas o ciertos algoritmos que los bancos tienen hechos. Antiguamente era el ejecutivo de riesgo, ¿cierto? El que hace todo ese vaciado, o en su defecto el mismo ejecutivo que te contacta al cual tú le estás pidiendo un crédito, un leasing o lo que sea. Este señor hace el vaciado en una planilla Excel en algunos casos, en otros en su sistema, y a partir de eso esa información va a comité de riesgo, el ejecutivo acompaña esa información y defiende ese cliente. Hoy día con inteligencia artificial, como te digo, eso lo puedes hacer en menos de un minuto. Y esa también ha sido la irrupción que vemos en algunos factoring que son capaces de evaluarte en segundos y decirte dedito para arriba o dedito para abajo. ¿Ya? Wow. Pero básicamente lo que a mí me tocó más bien ver en mi participación en factoring más que en banco, porque el banco estuve más bien dedicado en la estructuración de propuestas de valor más que en la parte de riesgo, pero uno conversa mucho con los ejecutivos de riesgo y más o menos va conociendo cuáles son las medidas que van tomando y por qué a un cliente le dicen que sí y a un cliente le dicen que no. Uno es la estructura de pagos que está teniendo esa compañía, o sea, cómo se está comportando en términos de su generación de ingresos. Eso es lo primero. Y lo segundo en su estructura de pago, o sea, cómo le está pagando a sus proveedores, cómo está pagando sus obligaciones en general. ¿Ya? Y sabemos que también ahí hoy día es mucho más fácil también que si una empresa se está portando mal, yo la puedo reportar y esa empresa empieza a caer lo que llaman los bancos en default. Porque Sí, claro. nadie quiere prestarle plata a alguien que sabe que no le va a devolver. Recuerda que el negocio del banco no es prestarte plata, sino que tú se la devuelvas. Y con la rentabilidad que busca el banco, que ya sabemos cómo se llama, el famoso interés. Y que es parte de, o sea, bueno, tú y yo lo enseñamos. Claro, así. en el fondo ahí es donde el banco va a ganar. El banco te va a pasar un determinado financiamiento, pero antes de pasarte ese financiamiento va a entender si es que tú eres capaz de generar los ingresos suficientes para devolver ese financiamiento. Entonces, en esa misma línea que tiende a pasar, que las pymes se acercan cuando ya están ahogadas. Sí, claro. Entonces, cuando ya está ahogada, el banco lo más probable es que te va a decir que no. Oye, y en ese aspecto, bueno, lo primero, muy revelador lo que nombraste de la IA. O sea, creo que, y ahora uno lo intuye y uno dice hasta qué punto se ha metido la IA. Tú lo estás diciendo aquí, la IA, la inteligencia artificial. Pero acabas de nombrar también cuando el banco ve que se prenden estas señales, estas luces rojas o amarillas por lo menos, en que, oye, aquí hay una empresa que puede tener un riesgo financiero y caer en este default. Sí. Pregunta ahí, y sin querer ser reduccionista, pero ¿cuál a tu juicio serían las 3 señales de alerta que un banco vería en una empresa, en una pequeña o incluso en una mediana empresa para decirle, no te presto? O hasta acá nomás llegamos. Claro, lo primero es, como te decía, su estructura de pagos, si está siendo un buen pagador o no. Segundo, la capacidad que tiene de generar ingresos, y más o menos si esos ingresos son recurrentes o dependen mucho de la cantidad de clientes que tenga. Por ejemplo, yo diría es medio crítico cuando una empresa, sus ingresos dependen de poquitos clientes. 2 o 3 clientes que te están haciendo el 80% de tu generación. Uno dice, wow, warning aquí, porque ¿qué pasa si se te cae uno de esos clientes? Tus generación de ingresos se van a caer. Y lo otro que importa mucho también es quiénes son los socios de la compañía.
Ya, es algo que se está mirando. Se mira siempre. Se está mirando. Se El mira historial personal El no, inter- claro, no nos vamos a engañar. Se supone que por ley uno responde hasta el capital que aportó, pero evidentemente Sí, a la hora claro. de O sea, si las endeudarse, personas son, digamos, no han hecho, no han hecho fraudes, o si sabes que esas personas son honorables en el sentido de que cumples tu palabra, todo eso en nuestro sistema, además que es pequeñito, se sabe. O sea, se sabe cuando alguien es medio trucho, digamos las ¿cierto? cosas como son, sí, por supuesto. Exacto, y entonces, claro, los bancos también van poniendo warnings sobre eso. ¿Quiénes son los socios? Esta empresa a quién le vende, como te decía, pocos clientes es peligroso. Oye, y para nuestra realidad chilena, porque me gustó, nombraste tres elementos. Uno, el historial de pagos, el historial, tu comportamiento crediticio. El Exacto. segundo, bueno, tu historial comercial. Obviamente, si se te caen clientes, también el banco quiere saber cómo vas a reaccionar con este flujo. Y el tercero, ¿quién son los socios? En Chile, nuestra idiosincrasia. ¿Qué es lo que miran más? ¿Cuál es el más importante de estos tres Yo diría que factores? de los tres factores el más importante tiene que ver con tu capacidad de pago. Al Ya, menos perfecto. lo que yo... Que te tocó experimentar, Sí, ver y... sí, sí, sí. Perfecto. Y en escala, capacidad de pago, lo que se llama el carácter de los socios, Sí, que el carácter en el fondo en el mundo financiero se traduce con qué tan derecho eres tú, dicho en el lenguaje chilense. claro. Es decir, si no has engañado a nadie, si no eres chueco, si cumples tus compromisos, Si no ocultas información, si no ocultas claro. información. Claro, el carácter dentro de estas 5C, las típicas 5C del crédito, de las políticas de Exactamente. crédito. Perfecto. Literalmente eso es lo que se evalúa más allá de los números, porque los números pueden andar súper bien, pero de repente los ejecutivos dicen, oye, pero este gallo, mira, estuvo metido en tal o cuales cosas, y ahí se empieza a indagar. Y ahí dicen, no, ¿sabes qué? Parece que no le vamos a prestar a esta empresa, porque Juanito no es de los trigos muy limpio y preferimos pasar. Oye, Porque los bancos no están desesperados en prestarte plata. Y de hecho, como te decía, el banco no va a venir a golpearte prestarte la- apoyo cuando estás mal. Por eso que también dije que las pymes generalmente llegan tarde. Llegan cuando ya están ahogados y ese es un súper mal instante para llegar a pedirle y golpearle la puerta a un banco. Porque lo más probable es que no te la van a abrir, te la van a cerrar en la nariz. Ahora, voy a tirar por lo mismo una pregunta, perdón, una pregunta incómoda, pero yo creo que muchos de nuestros auditores y las personas los televidentes que nos están viendo por Agricultura TV, quizás lo estén viendo. Y seamos honestos, ¿los bancos quieren financiar pymes o solo a las que ya no necesitan este financiamiento? Porque lo hemos escuchado, digamos las cosas como son, esto que, Sí. no, claro, si estoy en problemas no me financian. Y un poco, claro, cuando yo te escucho eso, también uno podría tender a pensar eso. ¿Cuál es tu visión, tu experiencia al respecto? La experiencia es que los bancos sí quieren financiar pymes, pero pymes que estén bien. O sea, Ordenadita. ordenaditas. Sí. Ya. Y eso es lo primero que yo debiese ocuparme como dueño de una empresa, es tener una compañía ordenada. No necesariamente a lo mejor que sea la que más venda, pero sí ocuparme de al menos una vez a la semana revisar mis números. Y eso es incluso si no tiene números perfectos, porque a veces puede pasar que una empresa lo que necesita hacer es reestructurar pasivos. La típica es, Sí, estoy con una deuda, pero chuta, mis intereses todavía son altos, quiero reestructurarlos, soy pyme, me está costando, claro, pero ahí de nuevo va a pasar lo mismo. tu historial Tu historial va a dar cuenta y la capacidad de pagos de nuevo va a ser relevante, porque si no estás teniendo capacidad de pago, significa que tienes un problema que quizás estás, un tema técnico, más apalancado de lo que deberías. Más apalancado de lo que deberías significa en el fondo que tienes más deuda de la que eres capaz de pagar. Entonces, perfecto. tiende a pasar, Perfecto, porque sigue. imagínate, cuando salimos del COVID y hubieron todos estos créditos, hubieron muchas empresas que dijeron, voy a salir a pedir el Fogaín o El el Fogape. Fogape. Y cuando tú le preguntas, ok, ¿qué vas a hacer con esa plata? No importa, la voy a tener ahí nomás. ¿Para qué? Pero tenerla ahí significa que estaba teniendo un costo financiero mayor. Porque esa plata, ya, si bien es cierto, estaba pagando, no sé, un 0,6 que fue la última oleada de créditos, y ellos estaban, a lo más la tenían en un fondo mutuo que les pagaba el 0,4, o sea, entre Un 0,4 y spread de 0,6. 0,2 que estáis perdiendo, Exacto, exactamente. y eso no lo estaban viendo. Entonces tú le decías, viejo, pero ¿para qué te endeudaste
en esta plata si no le estáis generando rentabilidad a ese dinero? Exacto. O sea, estáis perdiendo. No, pero no importa, la tengo ahí por si acaso. No, En los negocios los por si acaso no sirven. me voy a colgar de esa última frase, Cristian. Súper ilustrativo a todo esto. Increíble tener una visión poquito descarnada. Sí, puede ser un poco descarnada, pero realista de cómo finalmente los bancos nos están mirando a quienes tenemos distintas ideas, emprendimientos. Sí. Cambiemos de perspectiva. Es decir, quiero invitar a que Cristian Cáceres se cambie de sombrero. Y tú también has emprendido, has fundado empresas. Sí. Desde tu mirada, y obviamente cuenta lo que quieras contar, No, ¿cuál fue el error financiero más caro que cometiste tú y cuánto te costó? el error financiero más caro fue, de nuevo, no haber hecho un seguimiento al hueso de la estructura de nómina, de la cantidad de empleados que tenía la compañía y haber mantenido de repente más gente de la que necesitaba la empresa. Ya. Y no haber tomado las decisiones de desvincular cuando había que hacerlo. Por muy duro que hubiera sido. Por muy duro que sea, porque en el fondo eso comprometió el crecimiento y los años siguientes de la empresa. ¡Wow! ¿Por qué? Porque en el fondo si tú extiendes el periodo de contratación, después te va a salir más caro cuando tengas que desvincular. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la indemnización como se debe. Pero esa indemnización se va a aumentar. Y por tanto de una vas a tener que asumir un costo que no tenías contemplado. Entonces, mi recomendación ahí también es cuando uno tiene que tomar esa decisión que son duras, que no es fácil desvincular a un colaborador, porque no desvincula solo al colaborador, sino que desvincula al colaborador y su familia. Exacto. Y eso también genera ciertos dolores al interior de la empresa. Pero si tú no haces eso, estás comprometiendo a toda la compañía. No solamente a un empleado, sino que a todos, inclusive tu patrimonio. Oye, esto Es- que Es súper duro, pero es duro, pero fíjate es que realidad. yo lo tomo y espero que nuestra audiencia también lo tome así. A mi juicio, oro puro. ¿En qué sentido oro puro? ¿Cuántas veces escuchamos relatos, historias del emprendimiento exitoso y que está muy bien? No digo que esté mal, pero a veces las historias de fracasos o las historias de dolores son totalmente relevantes y necesarias. Absolutamente. Y en ese aspecto, ¿cómo lo hiciste para salir del problema o el costo fue un... No, ¿No? ¿Ya? logramos salir a flote. Tuvimos que con los socios decir, ok, esto es lo que hay que poner. Tuvimos que también traer a otros socios, o sea, buscar capital fresco. Y ahí en ese buscar capital fresco uno tiene que empezar también a entender cuáles son las distintas instancias en las que puedes levantar ese capital que necesitas. Que puede ser incluir otro socio, que puede ser empezar a golpear puertas de fondos públicos, que hay un montón, que las pymes tampoco lo ven. Y no lo ven de nuevo porque el día a día te come. Entonces uno cuando está metido en la molinera, el día a día, y pierdes de perspectiva todas las oportunidades que eventualmente podrías ir a levantar en un Cercotec, por ejemplo, en un fondo Corfo. Lo que sí ahí uno tiene que estar entrenado para poder postular a esos fondos Exacto, y también. hay instancias de apoyo, Y hay también eso lo conocemos. muchísimas instancias de Es apoyo. algo que vamos a estudiar en esta temporada. La idea es ir acompañando también en esas recomendaciones. Oye, Cristian, mira, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos, vamos a entrar ya en el tercer bloque de nuestro programa, en que la idea es avanzar con las recomendaciones, con algunos tips, con algunos aspectos que la idea es que a quienes nos están escuchando y viendo les sirvan para la semana, algo que sea accionable desde allá. Cristian Cáceres, nuestro flamante invitado, va a estar con nosotros en este bloque. La idea es ir construyendo juntos un plan de acción concreto que a las pequeñas y medianas empresas les pueda servir. Nos vemos en un rato más. Esto es Capital en Juego. Estamos de vuelta en Capital en Juego y en este tercer bloque es donde, como les dijimos antes de la pausa, vamos a llevar
todo lo que hemos conversado a la acción. Seguimos acá con nuestro invitado estelar, Cristian Cáceres, y la idea es que podamos tener recomendaciones financieras para quienes tienen una pyme, para quienes están emprendiendo. Vamos a ir a lo práctico. Aquí tengo una pregunta que va a ser bien concreta, Cristian. Imagina que hoy tomas una pyme típica chilena. Es decir, una empresa que vende, tiene clientes a una escala de pequeña y mediana empresa, pero está completamente desordenada financieramente. Lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos visto. ¿Qué 3 decisiones tomarías en los primeros 30 días? Wow. El plan de 30 días. El plan de 30. El plan de 30. Bueno, primero que todo es entender cómo está generando sus ingresos, dónde están sus gastos, y en esa línea, ahí bien cuadradito, ¿cierto? Bastaría con un Excel nomás, no hay que meterle tecnología, ni paguemos el super ERP que nos va a costar 100 lucas mensuales, no tenemos plata para eso, basta con un Excel, pero hay que ser riguroso y ordenado. Eso es lo primero. Lo segundo, entender cómo estamos generando esos ingresos, lo que decíamos anteriormente. Nos están pagando al contado, nos están pagando a 30, a 60 o a 90, lo que fuere. Y con eso ya empezamos a construir nuestro flujo de caja. Y lo tercero, una vez que construimos el flujo de caja, hoy día empezar a proyectar. ¿Y qué significa proyectar? ¿Cuáles son los ingresos y egresos que vamos a tener en los próximos meses para entender si vamos a requerir o no capital adicional para sobrevivir esos meses? Perfecto. O sea, es derechamente orden y planificación. Al principio, orden y planificación. Orden y planificación. Entendiendo que, y aquí me voy a poner en el zapato de un emprendedor auditor al cual nos ha tocado recomendarle esto. O sea, a mí también yo hago consultoría y me ha tocado recomendar esto, pero a veces, y entiendo también si hay algún auditor que me diga, Cristian, Mauricio, todo esto que están hablando ustedes está muy bien, pero la realidad de las cosas es que yo, como dueño de la empresa, no tengo tiempo porque estoy apagando incendios todos los días. No me da. ¿Qué recomendación le deberías hacer quizás a ese emprendedor que quizás está pensando esto? Está diciendo, oye, pero no... pero para esta semana. Claro, el problema es que si no dice que no le da, pero no le está poniendo acento a sus números, o sea, es un poco complejo que saque adelante su compañía. Entonces, un dueño que no sabe cuáles son sus números es malo para él, es malo para la gente que trabaja con él, es malo para solicitar un financiamiento. O sea, es un círculo no virtuoso, sino que más bien es un círculo que lo va a llevar al fracaso. Por mucho que esté vendiendo, ya dijimos. Y pusimos el ejemplo de el señor que vende un mueble en 12 millones y sabe que sus costos son 8, por tanto él dice, contablemente voy a ganar 4. Está perfecto. Pero después ve su caja y ve que le falta plata para pagar el mes. Lamentablemente va a quebrar. Sí. Así que yo te diría, reordena tus prioridades y sí o sí tienes que saber cuáles son tus números. O sea, y aquí, ojo, mensaje. Si estamos en esta semana, empezar a sentarse. Alguna vez a mí también me pasó, algún amigo, ni siquiera como consultor, no, amigos emprendedores, oye, ¿cómo son tus números? ¿Cuánto hay? No, eso lo lleva el contador. Exacto. Espérame, el contador, ¿y qué tenéis? ¿Un contador dentro de la empresa? No, el que me paga los IVA, las declaraciones, y uno dice, ¿qué? O sea, espérate, ¿no conoces tus números? O sea, queridas y queridos emprendedores, si les está pasando, lo primero, agarrar el teléfono, llamar al contador y pedir el balance. El balance no es algo que el contador debiera demorarse en entregar, por el contrario, es algo que debería tenernos al día, a la fecha, saber dónde estamos parados. Y aquí hablando de herramientas, Cristian, porque obviamente, y mientras más pequeña la empresa, es lógico que, y lo hemos escuchado, con suerte tenemos el contador que nos ve el IVA. Menos van a poder pagar un gerente de finanzas, menos lo que hablamos de un CFO o toda una estructura. Para nada. Hablaste del Excel, pero ¿qué herramienta o dentro de Excel o hábito podrían tener los emprendedores para cambiar este juego financiero, que es el que están teniendo? Claro, el hábito, como decíamos anteriormente, basta con un Excel
en donde yo vaya teniendo la clasificación de todos mis ingresos, clasificación de todos mis gastos. ¿Eso qué significa? Empiezo a ordenar a mi empresa para que todos me entreguen la generación de ingresos, dependiendo cómo se está vendiendo, si tengo algún sistema para la venta o no, o si estamos emitiendo directamente facturas o boletas por el servicio de impuesto interno, que sabemos que es gratis. Una vez al día bajo esa información y la pongo en un Excel. Con eso voy a tener la línea de ingresos. Y por otro lado, la línea de egresos. Puede ser que tenga un furgón, ¿cierto?, en el que estoy llevando mis muebles, siguiendo en el ejemplo del señor que hace muebles. ¿Cuánto me estoy gastando en benzina? Hoy día es más importante que nunca saber ese dato. Y Sí, eso también la tengo que contingencia. estructurarlo y meterlo dentro del costo. Y entonces, una de las pestañas de Excel para ingresos, otras de las pestañas de Excel para egresos, y ya con eso te puedes armar tu planilla Excel. Ahora, yo me puedo meter a Google y poner una planilla para llevar mi flujo de caja y te van a salir No, 500 cientos de miles opciones. se la pides a la IA, ChatGPT, el Anthropic, lo que sea, te va a generar esto. está Hoy más día que claro. estaba en la mañana con una clienta y me dijo, mira lo que hice el fin de semana. Se contrató una cuenta en Cloud que le cuesta Sí, eh, $17 17 mensuales. dólares mensuales Sí. y me dijo, mira, le metí mis números y esto fue lo que me indicó. Ya me indicó dónde estoy gastando más de lo que debiese gastar y qué tengo que hacer en los próximos 30 días para hacer más eficiente la ecuación de margen. Fantástico, le dije yo. ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí porque además me explicó qué es lo que tengo que hacer. Y eso que ella tenía en la cabeza, que era una intuición donde tenía que mejorar, esta inteligencia artificial me dijo, invertí 2 horas. En 2 horas ya estaba, y sin ser experta. Sí. Entonces tú dices, hoy día, ¿existen herramientas? Sí existen herramientas. Entonces dentro de todo mi día yo me tengo que dejar una ventanita para decir, ok, revisión de números. Pero es disciplina, es hábito, como dices tú. Sí, es Es hábito. construir el hábito para hacerlo. Si no lo hago, es porque me cuesta o porque yo soy más bueno para esto, entonces uno siempre se va a dedicar a lo A que lo es que se bueno. siente cómodo, en la Exacto. zona de confort dentro dentro de nuestro día a día, Claro. básicamente. Pero Claro, este- es algo súper natural. Esto es tu negocio, entonces sí o sí los números tienen que ser relevantes y te tienen que hablar. Mm. Nosotros siempre los que somos más cuadrados y más, Los financieros. más financieros decimos, si los números no hablan, tenemos un problema. Sí. Oye, te quiero llevar ahora un tema bien concreto que yo sé que muchos de quienes están escuchándonos igual lo están pensando. Dicen, no, un programa de finanzas para emprendimiento, pero mi dolor es que necesito plata, Exacto. ¿verdad? Y te quiero llevar a un tema concreto y bien de caso que pueden estar pasándole mucho. Supongamos que una pyme necesita levantar 50 millones de pesos. Perfecto. ¿Cómo estructurarías tú un plan de ese financiamiento desde la mirada de esa pyme? ¿Qué es lo que tendría que hacer la pyme para ir a buscar esos 50 millones de pesos? Ya, ahí la recomendación siempre es ver cuáles son las opciones de financiamiento que tenemos. Un poco lo que decíamos anteriormente, hay opciones de financiamiento público que muchas veces las pymes desconocen. Por ejemplo, tenemos Cercotec que nos podría ayudar a levantar 5 millones de pesos, o sea, 10% de estos 50. Tenemos que ver también si es que los socios van a poner algo o no en ese levantamiento inicial, o si las familias, un poco lo que decíamos de los Family, Friends and Fans, yo prefiero hablar más de fans que de full, que es el término correcto. Si es que hay inversionistas ángeles también dando vuelta. ¿Qué es un inversionista ángel? Alguien que tiene capital y que anda buscando dónde invertir, que no quiere solamente invertir en fondos mutuos, en acciones, sino que andan viendo también empresas, pyme o startup para ponerle un poco de plata. Entonces yo te diría, primero veamos cuál es el panel completo de opciones de financiamiento. Y después determinar cómo llego a cada uno de esos espacios y también el tiempo en el que se requiere. Por ejemplo, no es que Cercotec yo pueda postular todos los meses. Hay periodos del año, Convocatorias, claro. hay convocatorias y hay que entender también que hay que tener un plan B, porque puede ser que yo ponga dentro de mi estructura de financiamiento Cercotec, pero ¿qué pasa si no me gano el financiamiento? ¿Cuál es la línea adicional? Entonces yo te diría, abran una estructura de financiamiento sin poner todos los huevitos en el mismo canal. Porque a lo mejor al banco no tienes que pedir los 50. Claro. Al banco le tienes que pedir una parte. Y si le pide una parte, puede ser que si además estás ordenado, el banco te lo conceda. Quizás el banco no te pasa los 50, pero te pasa 20.
Y te puede conceder en distintas estructuras también, distintos Exacto, tipos de financiamiento dentro de la misma banca. absolutamente. Oye, y dentro de estas alternativas que tú estás mencionando, que en la temporada vamos a hablar de esas alternativas, em, ¿cuál consideras que es la más subutilizada hoy en día? ¿Hay alguna que tú en tu experiencia veas que no, esta como que podría sacarse más lustre? Sí, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en una empresa de factoring y leasing, si bien es cierto, el factoring mueve harta plata y hay hartas empresas también de factoring en el mercado, se sigue subutilizando. ¿Y por qué? Porque es un instrumento que muchas veces no se utiliza para lo que tú debieras. El factoring lo que te permite es generar Anticipar, liquidez, ¿cierto? claro. Anticipa. Lo que recién decíamos, tengo una factura que mi cliente me la va a pagar en 90 días. Entonces, este factoring, que puede ser factoring del banco o alguna empresa externa a los bancos, lo que hace es que te adelanta esa plata y te permite generar liquidez. ¿Y para qué me sirve la liquidez? Para tener caja suficiente para lograr que mi empresa siga teniendo el oxígeno que tú planteaste inicialmente. O sea, ¿tú recomendarías explorar estas opciones de factoring? Yo he escuchado experiencias, me han dicho, el factoring es caro. Es que lo caro y barato depende Bueno, depende de, claro, Claro. de cuáles son mis otros costos o mis otras alternativas. Exacto, El si tú famoso costo de dices oportunidad, es claro. caro, pero ¿qué otras alternativas tienes para esperar 90 días? Claro. Porque a veces no puedes esperar No 90 me da días la caja nomás, tengo que va- recurrir rápidamente a algo. vas a quebrar o podés salir a buscar a un prestamista que ese sí que va a ser caro. Pero en general el factoring está circunscrito en lo que la CMF establece con tasas máximas. Sí, por O supuesto, sea, claro, no es tampoco es que te vaya a usura. cobrar, no, No, en ningún claro. caso. Oye, desde tu experiencia en Impulso Chileno o como mentor en general, Sí. ¿qué concepto financiero es que el que tú has visto que a nuestros queridos emprendedores, empresarios, les cuesta interpretar bien? No quiero decir entender mal, creo que, pero les cuesta interpretar de una forma adecuada y eso a veces los termina frenando en su crecimiento. Claro, de nuevo estamos en la misma línea de lo que venimos conversando, que es cómo construyo mi caja. Perfecto. Muchas veces tú le dices, ok, ¿cuánto esperas vender el próximo mes o los 3 meses siguientes? Y muchas veces no tienen idea, sino que solamente van en el día a día, en el mes a mes, y de nuevo no proyectan la generación de esos ingresos que les van a permitir tener el oxígeno suficiente. Entonces dicen, no, ¿para qué? Si eso el negocio da. El mismo ejemplo, de nuevo, insisto en este ejemplo bastante simple del modelista que vende su mueble en 12 millones de pesos y dice, me cuesta 8 hacerlo, entonces me quedan 4. Listo. Pero no hace el ejercicio de cuándo te van a llegar esos 4 o cuándo finalmente te quedan esos 4. Y eso significa que no estás mirando más allá de la producción de ahora. Perfecto. Oye, Entonces ahí hay que meterle un poco de caña a los emprendedores, decirle, ok, mire su negocio, pero mírelo también en el mediano o largo plazo. perfecto. Oye, Cristian, un solo consejo muy breve que tú le darías a nuestros queridos emprendedores. Así, Al hueso, la frase al hueso, aunque duela. conozca sus números, tenga un propósito y conozca sus números. Yo te diría propósito para en el fondo que te dé para levantarte todos los días y números para entender que tu negocio no va a morir. Con coeficiente con- 2. Exacto, Las pruebas de los hijos. exactamente. Oye, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de Capital en Juego. Ha sido súper ilustrativo, súper valioso. Creo que tu experiencia aporta, contribuye mucho y espero que así también lo estén viendo quienes nos están viendo y nos están escuchando. Encantado. Si hay algo claro después de esta conversación es que no basta con vender más. Muchas veces uno dice, no, las cosas van a mejorar porque tengo nuevos clientes, pero incluso a veces pasa que ese cliente no se demoró 30, 60, se demoró 6 meses en vender. Cristian nos ha dado varios conceptos aquí que son muy importantes. El primero, la necesidad de una planificación financiera, el mirar nuestros números, el entender qué es lo que busca el banco, pero también nos ha dado un concepto que es clave, que es entender que hay alternativas. No es solamente llegar e ir a pedir plata porque sí, por si acaso, sino que lo que tenemos que tener a la vista es que hay que armar una estrategia de financiamiento. No es solo vender, sino que administrar correctamente lo que se venden.
estamos llegando ya al final de nuestro programa Capital en Juego y les quiero contar que ya la próxima semana vamos a hablar y profundizar precisamente en estas fuentes de financiamiento alternativas, lo que no nos financia necesariamente el banco. Cristian mencionó, por ejemplo, historial crediticio. ¿Y si yo estoy partiendo? ¿Cómo lo hago? Está este Family, Friends and Funds, familia, amigos y fondos que nos pueden ayudar, pero vamos a ver otras instancias, subsidios, Cercotec, Corfo o Cristian mencionó, los inversionistas ángeles, capital de riesgo. Vamos a tener invitados a propósito de esas líneas de financiamiento. La próxima semana nos vamos a meter en el financiamiento. Quiero invitarlos también a que si tienen dudas, consultas, comentarios, las hagan a través de nuestras redes sociales, porque de esa manera vamos a tratar de, en cada capítulo, ir dando respuesta, ya que esto es un programa que está al servicio de quienes lo necesitan, nuestros emprendedores, nuestros empresarios pymes. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Y esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV.